Nicaragua, un pueblo que vence. Seguimos cambiando Nicaragua. Un placer saludarles siempre para mí y para todo el personal de Viva Nicaragua Canal 13 y particularmente de este su espacio, 15 minutos. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. Empezamos. Hoy tenemos la visita del ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, está aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está Nicaragua en lo que va del año? ¿Cómo está el país en este momento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la canasta alimentaria, desde el MIFIC? ¿Cómo se ve la situación del país? Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, quisiera hacer una rápida introducción. Y es que ¿de qué partimos? Estamos partiendo la economía nicaragüense, el comercio de Nicaragua. Hay que mencionar tres elementos importantes. Uno de ellos es el que antes del COVID ya había una distorsión en el comercio internacional causado por medidas adoptadas por los países, causado porque no se cumplía correctamente con las normativas internacionales de comercio. El sistema multilateral de comercio ha estado un poco debilitado y habían afectaciones en el comercio por decisiones adoptadas unilateralmente por los países. Desde antes ya había un problema de distorsión. Después viene el COVID y eso terminó de desestabilizar el comercio internacional. Entonces los precios internacionales de muchos productos, materias primas, etcétera, subieron, ¿verdad? Por un lado el transporte, los servicios, por otro lado subieron también el servicio de transporte, hubo problemas en los diferentes puertos, embotellamiento en diferentes puertos del mundo, retrasos en el transporte, aumento de precios. Y entonces eso afectó a todos los países del mundo, todos. Ahora, Nicaragua es un país abierto al comercio internacional, ese es el segundo punto. Nicaragua es un país totalmente abierto al comercio internacional. Allí, pues, podemos decir que es uno de los países más abiertos del mundo al comercio internacional. Tenemos alrededor del 95% de apertura al comercio internacional. O sea, si sumamos exportaciones más importaciones y lo dividimos entre el PIB, nos da un 95%. Y no todos los países. Cuando dice Nicaragua es un país abierto al comercio internacional, ¿se refiere a que Nicaragua puede comercializar, venderle o comprarle productos a cualquier país del mundo? A cualquier país del mundo. Y podemos eso y además no ponemos restricciones a la importación o a la exportación a ningún país del mundo. Tenemos países con los que tenemos tratados internacionales, tratados de comercio, por ejemplo, en la integración económica de Centroamérica, que el Tratado General fue firmado ya en diciembre de 1960 y estamos cumpliendo precisamente 60 años de Tratado General de Integración Económica. Tenemos comercio con América Latina, tratados con México, con Chile, con Ecuador, con Cuba, con los Estados Unidos. Tenemos el CAFTA entre Centroamérica, los Estados Unidos y República Dominicana. Tenemos abierto con Europa un acuerdo de asociación que va más allá del comercio, de asociación. ¿Y eso en qué me beneficia a mí como ciudadano? Eso a la hora abre las fronteras y nos permite exportar nuestros productos, porque no nos vamos a tomar todo el café que producimos, ni nos vamos a comer todo el azúcar que producimos, ni nos vamos a trabajar y a poner todo el oro que producimos. Entonces, Nicaragua es un país pequeño que requiere el comercio internacional para producir y exportar y también para importar los productos que necesita. Y eso es muy importante porque ya con esta pandemia de Nicaragua, nosotros los nicaragüenses demostramos que somos capaces de superar la pandemia. Porque afectó terriblemente al comercio de los países de América Latina. Sin embargo, Nicaragua no paró su producción, no paró sus exportaciones, sobre todo las exportaciones alimentarias. Nosotros abastecimos a países centroamericanos con alimentos, por ejemplo. Mantuvimos fluido el comercio intrarregional, por ejemplo, de común acuerdo con el resto de países de Centroamérica, el ministro de Economía, COMIECO, que se llama el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. ¿Y qué pasó? Pues pudimos abastecer y pudimos ser abastecidos también de otros países. Entonces, trabajamos, producimos, exportamos. Y entonces eso nos permitió superar los efectos de la pandemia en cuanto a los productos, en cuanto a la escasez. Pero eso sí, estamos en un comercio internacional inestable. Un comercio inestable y un comercio distorsionado a nivel internacional. Por eso es que nos afectan los precios de los productos
que nosotros importamos. Y también en los precios de las exportaciones también. Aquí tenemos, por ejemplo, el intercambio de saldo comercial, enero-febrero, este es enero-febrero de este año 2021 comparado con enero-febrero del año anterior, del 2020. ¿Qué pasó este año, en enero-febrero? El régimen general son los productos agropecuarios que exportamos nosotros. Imagínense que crecieron el 10% las exportaciones, van creciendo en enero-febrero el 10% con relación a enero-febrero del año pasado. Y en la zona franca ya creció un 0.1% que había disminuido porque parte de los productos que exporta la zona franca son productos textiles manufacturados. Claro, las tiendas en el resto del mundo por la pandemia se cerraron, disminuyó la demanda y disminuyeron las exportaciones también. Y también habían disminuido las importaciones totales. Ahora está principiando a crecer. Pero en el caso del régimen general, en el caso de los productos agropecuarios, esos productos agropecuarios se han exportado, se exportaron más, no paramos de producir y de exportar. Gracias a Dios y a nuestro pueblo. En base a esa realidad mundial en la que está inmiscuida Nicaragua, ¿cómo están los precios hoy de los 24 productos de la canasta alimentaria? Ajá, y entonces estamos hablando de la canasta alimentaria, que es muy importante establecer la diferencia porque ha habido errores anteriormente. O sea, no es lo mismo la canasta básica de 53 productos que incluye vestuario, calzado, precios de la energía, precios del agua, de los servicios y una serie de productos, 53, que la canasta alimentaria. La canasta alimentaria es la canasta de los 24 productos. Son 24 productos alimenticios que están ahí en ese cuadro, ¿verdad? Y aquí tenemos una ¿Qué nos dice ese cuadro? Ese cuadro nos dice, a ver, que no le veo el título allá, pero debe ser por ejemplo, también. El arroz 80-20 dice arroz que ha sufrido una 80-20 variación del 2%. Del 2% entre el 5... Entre el 5 de abril del 2021 al 29 de marzo. Sí, entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Vamos de lunes a lunes. Nosotros hacemos cuenta todos los días visitamos los mercados. El comercio no duerme, el MIFIC tampoco duerme. Entonces, vamos todos los días a los mercados. El arroz 70-32%, el azúcar sulfitada. El crecimiento de una semana a la otra semana. Esos son los crecimientos del aceite. Estamos hablando de una variación mínima, del 2% como máximo. Sí. Y ahí hay un menos 1%. Y por eso menos decimos 2%. que se mantienen. Todo lo que es menos 3%, nosotros decimos que se mantienen esos productos, porque ya más del 3 decimos que aumentan, ¿verdad? Ya menos de 0, entonces una disminución. Ahí, por ejemplo, en la pierna con muslo del pollo hay un menos 1%, disminuyó en una semana, y la posta de cerdo también disminuyó. Entonces, ahí tenemos, de esos son 16 productos que se mantuvieron en la última semana. Ahora, productos que bajaron, la posta de raíz, la cebolla amarilla. Ahí un poco más abajo está posta de red, cebolla amarilla, que bajaron de precio, y productos que aumentaron de precio en esa semana. Porque acuérdense que los precios son variables, dependen de la oferta y la demanda, ¿verdad? Los frijoles rojos, por ejemplo, dicen que aumentaron un 4%. El pollo entero, pues, aumentó un 3%, y la chiltoma Natalie aumentó el 8%, y el repollo 3%, y el tomate 3%, y las papas 3%. Ahí estamos hablando de 6 productos que aumentaron de precio. 6 productos que aumentaron de precio, pero 2 ya que bajaron y 16 que se mantuvieron. En las proporciones mínimas esa semana. Pero ¿qué pasa? Si nosotros comparamos, por ejemplo, este mismo 6 de abril del 2021, 5 de abril, que es un lunes, con el 6 de abril del 2020. Veamos el mismo día, pero el año anterior, cómo comparan los precios. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que tenemos, ahí no ha salido en el cuadro, pero aquí tenemos que los precios, podemos decir que el arroz 80-20 subió un 9% de un año para otro. Los frijoles rojos bajaron un 7% de un año para otro. Después las carnes, 9%, 12%, 7%, 6%, los lácteos y huevos, el huevo grande aumentó un 12%, el huevo mediano 12%, el queso seco 10%, y los perecederos, ¿qué pasó con los perecederos? Pues todos bajaron. Fíjense usted, el tomate bajó desde el año pasado, o sea, estamos hablando del mismo día del año anterior. El tomate bajó 51%, ¿verdad? La cebolla amarilla 0%. El repollo menos 12%,
las papas menos 25%, la zanahoria aumentó un 12%, y Chiltoma Natal bajó un 23% y el plátano subió un 7% y el pan menos 1%. Eso es de este día, o sea, estamos hablando del 6 de abril de este año comparado con el 6 de abril del año pasado. Ministro, en términos generales, ¿cuál es su lectura de estos números? De estos precios, de estas variaciones, unos productos que se mantienen, otros que bajan, otros que suben un poco. La lectura nuestra del MIFIC, mía también personal por supuesto, es que hay una estabilidad de precios. Es una estabilidad relativa, claro, porque imagínense ustedes a cómo están los precios en el mercado internacional, las distorsiones que tenemos por las decisiones que están tomando los países de manera unilateral antes del COVID y después con el COVID, con los problemas de transporte, los embatellamientos que han habido en los puertos. Entonces eso ha afectado el comercio internacional. Todo el comercio internacional de todo el mundo está afectado. Entonces nosotros tenemos estas pequeñas variaciones de precios de semana a semana, de un año para el otro año. A veces suben un poco, a veces bajan un poco, pero eso es el comportamiento normal de los precios. ¿Cuál es el precio real de la canasta alimentaria hoy? El precio real de la canasta alimentaria hoy de 23 productos, dice aquí porque pusimos arroz, pero arroz hay de dos clases. Bueno, aquí tomamos el 80-20 y el 70-30, que son dos combinaciones de arroz. Entonces el precio real actualmente, ahorita, a estos precios es de 9.067.24. 9.067.24 córdobas al mes de la canasta alimentaria, que es diferente a, como decíamos, de la canasta básica, que es mayor, pues. ¿Qué tan abastecidos están los mercados del país? Mercados del país, estamos totalmente abastecidos. Estamos a canasta llena, a estantes llenos de los productos alimentarios nuestros. Porque somos un país que produce alimentos, gracias a Dios, gracias a nuestro pueblo. Producimos alimentos, eso es fortaleza a los nicaragüenses, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que en el arroz, en el año 2006, el 40% era producido en Nicaragua y el 60% era importado. En arroz en el 2006. Ahora estamos en el 2021. Ahora, ¿cómo estamos? 75% se produce en el país y el 25% se importa. O sea, producimos arroz para comer, producimos frijoles para comer, producimos más de lo que consumimos porque exportamos frijoles. Somos un país exportador de frijoles, tenemos gallo pinto y somos también productores de aceite. Claro que importamos aceite también porque somos un país abierto al comercio internacional, pero producimos desde el aceite crudo de palma, aceite crudo y después al aceite refinado y producimos nuestro aceite, nuestros alimentos, nuestra carne, nuestros huevos, producimos los productos que requerimos todos los días. Entonces, pandemia, sí, claro, afectaciones, sí, claro, digamos, dependiendo de las cosechas a veces, los precios varían, pero tenemos importaciones también, abiertos al comercio internacional. Entonces, demos gracias a Dios que estamos en este país y somos los nicaragüenses trabajadores y honrados. Ministro, ¿y en el caso de los combustibles? Los combustibles. No tenemos en este momento toda la información que pudiera decirnos cuánto es el efecto del combustible en cada uno de los sectores productivos del país, pues. Ahora, lo que podemos decir en general es que a medida que el valor es más alto del producto que se transporta, por ejemplo, el impacto del combustible es menor, porcentualmente hablando. Nosotros trasladamos materias primas, productos naturales que pesan mucho y tienen poco valor, pues el efecto del combustible en los costos de transporte va a ser un poco mayor que cuando los productos tienen más valor. Pero lo que hicimos en este trabajo es comparar el precio internacional, que es el precio West Texas intermedio, que es el de la línea amarilla, el precio internacional, ¿verdad? Aquí tenemos el precio por barril y aquí tenemos los precios por litro ya de lo otro.
de los combustibles. Tenemos la gasolina super, la gasolina regular y abajo está el diésel. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra este cuadro? Este cuadro nos demuestra que nuestros precios internos del combustible, gasolina y diésel, siguen la variación de los precios internacionales. Eso es lo que nos demuestra. No podemos decir que este es menos que el otro porque el petróleo está el precio por barril, ¿verdad? Y aquí está el precio por litro. Pero sí podemos decir que hay una correlación entre el aumento de los precios, las variaciones de los precios del petróleo en el mercado internacional, y estamos tomando como referencia el de Texas y los precios de nuestros combustibles. Esa variación semanal del precio de la gasolina y del diésel, ¿cómo le explicamos? Fíjese que con la variación de los precios internacionales, ahí está la gráfica. Es más, ya calculamos la correlación que existe. Hay un 82% de correlación actual precio-precio del precio internacional con los precios internos del combustible. Pero además, como nos hemos dado cuenta, y aquí lo podemos demostrar, que el 94%, hay una correlación del 94% con una semana de fase. O sea que se presenta el precio internacional y una semana después se presenta el otro, y eso tiene que ver con esa gráfica. Esa gráfica nos demuestra que el 94% es la correlación que existe entre los precios internos del combustible y el precio internacional del petróleo. Gracias, ministro. Ministro Orlando Solórzano, ministro del MIFIC, estuvo con nosotros. A ustedes también, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima.